Son historias breves y aterradoras. 5 experiencias que desafían toda explicación lógica. Relatos donde el protagonista nunca está seguro de lo que está pasando hasta que lo ve con sus propios ojos. Antes de comenzar te pido que te pongas a salvo resguardo, uses audífonos y apagues la luz. Ahora sí, que venga la oscuridad. 1. El patio de su casa. Cuando mi madre se volvió a casar, se fue a vivir a Tlaxcala. Se mudó a una casa bastante amplia, instalada a la mitad de un terreno muy grande. Ahí tenía casi todo lo que había imaginado cuando era niña. Un patio enorme, 3 perros labradores, una pequeña cabaña y fuentes a la entrada de la propiedad. Desde que llegó a vivir a ese lugar, le dio curiosidad explorar los límites del terreno. La hija de su esposo se ofreció a acompañarla. El lugar era tan grande que ni siquiera la muchacha había visitado los confines de esa finca. Caminaron siguiendo un sendero que se hacía difuso mientras más se internaban en la propiedad. Llegaron al fondo después de unos minutos. Pasaron cerca de una caballeriza abandonada y en ruinas. Al llegar al final no encontraron nada interesante, solamente se dieron cuenta de que los límites del terreno no estaban propiamente establecidos. Ahí, donde se terminaba la propiedad, solamente se alzaban unas estacas que salían de la tierra. Un par de alambres unían dichos trozos de madera. Mi madre pensó que alguien podría entrar al terreno desde ese lugar. Se le quedó la idea en la cabeza a pesar de que su esposo le aseguró que en 20 años que tenía viviendo en esa finca, nunca nadie había saltado los alambres. Esa misma noche, mi madre escuchó risas, espantosas carcajadas que venían de los límites de la propiedad. Esos gritos horrendos también espantaban a las aves que dormían en los árboles de la finca. Mi madre los escuchó cada noche a partir de su visita a los bordes del terreno. Se encontraba en una tranquila casa alzada a mitad de la nada, rodeada por perturbadores risotadas que la despertaban a mitad de la madrugada. Su esposo no se asustaba como ella lo hacía. Trataba de convencerla de que algún vecino estaría festejando en su propio terreno. Ella no podía dormir y a veces me llamaba de madrugada para que yo también escuchara las carcajadas. Para tranquilizarla, le mentí varias veces. Le aseguraba que se trataba de un coyote o tal vez un gato salvaje. Pero yo, que solo llegué a escuchar las risas por el auricular de mi teléfono, sentí profundos escalofríos y hasta se me quitó el sueño. Eso que ella escuchaba la hizo obsesionarse con la idea de que deberían cerrar los límites de la propiedad. Tenía miedo de que eso que se oía por las noches pudiera entrar, acercarse, irrumpir en la casa. Semanas después trajeron los materiales y llegaron los trabajadores. No tuvieron que escarbar mucho para colocar las protecciones, pero al hacerlo, encontraron lápidas bajo la tierra. Ese lugar había sido utilizado como un cementerio bastantes décadas atrás. Las fechas en las lápidas eran la prueba. Mi madre estuvo ahí cuando las desenterraron. Esa noche no se escucharon las risas, no se volvieron a oír jamás. Después de esa ocasión, de vez en cuando se escuchan llantos, espantosos alaridos que destrozan la tranquilidad circundante. No es muy frecuente, pero cada vez que sucede, ella se queda despierta toda la madrugada. 2. La gata en la ventana.
Mariana estudió conmigo en la universidad. Nos graduamos juntas. Cuando ella se salió de casa de sus padres, conseguimos juntas un departamento en el centro. Estábamos cerca de una amplia avenida, en un tercer piso. Mariana tenía una gata que se llamaba Perla. Perla nunca estaba en el departamento, siempre se salía por la ventana y saltaba sobre una de las ramas de un árbol de la avenida. A veces, por la ventana, veíamos que la gata caminaba por encima de las azoteas de los edificios de enfrente. Nos llegamos a preguntar cómo es que llegaba tan lejos, pero me parece que eso es algo que los gatos hacen, recorrer el vecindario. Una tarde nos enteramos que la gata se metía a otro departamento, donde le daban de comer y la peinaban. Lo sabíamos porque llegaba sin apetito y a veces bien peinada y con moños prendidos de su collar. La gata se iba por días. Cuando regresaba, tocaba con la patita la ventana. Si ésta estaba abierta, enseguida saltaba al interior, alborotando las cortinas. En invierno teníamos que cerrar las ventanas, pero la gata despertaba a Mariana cuando llegaba para que le abriera. Una noche, Mariana escuchó las patitas de la gata golpeando la ventana. La gata estaba acostada a sus pies. Aún así se levantó y corrió la cortina. Había un rostro asomado hacia el interior del departamento, una mujer con la cara pálida, grisácea. Mariana dio un grito espantoso. Acudí inmediatamente, abrí la puerta de su recámara. Esa persona se había retirado de la ventana. Afuera ni siquiera había un balcón, y te recuerdo que estábamos en el tercer piso. Todavía alcancé a ver a esa persona. Trepaba entre las ramas hasta lo más alto. Perla, asomada por la ventana, golpeaba el cristal, pedía que la dejaran salir. Aparentemente, para aquella gata, esa persona le era familiar. Tres. Una silla del comedor. Me desperté inesperadamente. Intenté abrir los ojos, pero me sentía adormilada. Quise volver a dormir, pero entonces noté la razón por la que había interrumpido mi sueño. Tenía la boca seca, la lengua casi pegada al paladar. Me levanté de la cama y salí de la recámara. Bajé caminando lentamente, tambaleándome, buscando a tientas los escalones, luego el comedor, luego la cocina. Abrí la puerta del refrigerador y saqué una jarra con agua fría. La llevé a mis labios y le di un refrescante trago. Coloqué la jarra de nuevo en su lugar. Las luces, todas estaban apagadas. Lo único que mostraba la cocina y el comedor era la cegadora luz del refrigerador. Miré detrás de la jarra, esperando encontrar un pequeño refrigerio, algún postre que degustar antes de volver a la cama. De pronto, sentí que alguien me miraba. Había un hombre sentado en una de las sillas del comedor. La luz que salía de la nevera apenas mostraba su aterradora figura. Sentí un miedo intenso y paralizante. No tenía nada en las manos, aún así, como si hubiera resbalado de mis dedos, un vaso de vidrio cayó al suelo y se estrelló en 1000 pedazos. Ese ruido me sacó del trance, pero también hizo que el hombre en el comedor se levantara, caminara hacia la sala y se perdiera en las penumbras. Al cerrar el refrigerador, vendría la oscuridad. Subí corriendo a la planta alta, dejé la puerta abierta iluminando la cocina y el comedor.
Toqué la puerta de la recámara de mi hijo mayor y le pedí que me ayudara a revisar toda la casa. No encontramos a nadie, no encontramos tampoco puertas o ventanas abiertas. Todo estaba en su sitio. No había signos de que alguna entrada hubiese sido forzada. En ese momento concluí que se había tratado de mi imaginación. Mi hijo creía que lo que yo había visto era real. Incluso sugirió la posibilidad de que esa persona siguiera en la casa. Buscando y platicando, nos dieron las 5 de la mañana y no pudimos volver a dormir. Después de esa ocasión, ya no me atrevía a bajar a la cocina de madrugada. Pasó mucho tiempo. Una noche me levanté con una sed impresionante. Bajé a la cocina, somnolienta, habiendo olvidado por completo el incidente ocurrido en el comedor meses atrás. Cuando abrí la puerta del frigorífico, la luz de esta no se encendió. En ese preciso momento me acordé de la aparición. Sentí escalofríos, cerré la puerta y la volví a abrir, pero su luz seguía sin encenderse. Entonces escuché ruidos en el comedor. Una silla se recorría lentamente. No lo pude ver, pero sabía que estaba ahí. Volví a la planta alta en segundos, corriendo por la escalera, viendo aquella silueta de reojo, siguiéndome con la mirada. Volvimos a revisar todo el lugar, pero no encontramos nada. Me queda claro que ese hombre vive con nosotros en la casa. Cuatro. Se renta habitación para estudiantes. Son 3 pisos con 12 recámaras. Todo el edificio le pertenece a una misma persona. A unas calles está la facultad y el transporte subterráneo. Es el sitio perfecto para alojar estudiantes. La dueña puso un anuncio para ocupar una recámara vacante. Hasta ese entonces tenía 6 años administrando sus rentas. Antes de eso le pertenecía a otras personas que también arrendaban el espacio a estudiantes. Muchachas únicamente, se leía en el anuncio. En ese tiempo yo vine a la capital a estudiar la licenciatura. Una de mis tías me ayudó a encontrar un lugar para vivir, por lo que terminé en el 2º piso de ese edificio. Ahí las cosas iban de maravilla. La mayoría de las chicas nos conocíamos, nos acompañábamos, hacíamos cosas juntas, éramos amigas en la facultad, pero había una recámara que la mayor parte del tiempo estaba vacía, el número 8. Cuando llegué, había una estudiante de psicología, pero se fue al terminar el mes. La recámara se ocupó inmediatamente. A pesar de que hay por el rumbo muchos de estos alojamientos económicos, al parecer la demanda de estos siempre ha sido alta. Lo extraño es que el número 8 se desocupó nuevamente al cabo de un mes. Esa vez la muchacha nos llegó a confesar que sentía que alguien la vigilaba, que alguien estaba pendiente de cada movimiento. Sentía que alguien la observaba en la oscuridad. Después de ella llegó otra chica que también tenía la misma sensación. Una mirada intimidante aparecía en alguna parte de la recámara, permaneciendo toda la noche. Era una sensación constante, a veces en aumento. Me imagino que se habría corrido la voz en la facultad, pues después de un tiempo ya nadie se alojaba en esa recámara. El teléfono ya no sonaba, ya no había quien visitara el lugar. Era la única recámara vacía en todo el edificio. La dueña aprovechó para remodelar.
modificaría el espacio para convertir la recámara en un comedor. Cuando comenzaron los trabajos, encontraron que detrás de una de las paredes estaban los restos de una persona. Hallaron también que el edificio tenía un intrincado conjunto de pasadizos y de corredores ocultos. Al parecer, la dueña anterior había quedado atrapada entre esas paredes. Su cuerpo momificado fue localizado a unos centímetros de donde la recámara número 8 tenía la cama, pero del otro lado de la pared. La única teoría que surgió es que aquella mujer vigilaba a las estudiantes. Lo hacía para asegurarse que no trajeran invitados al edificio. Sin conocer la causa de la muerte, se especula que quedó atrapada y nunca más volvieron a saber de ella. Por eso nadie se quería quedar en esa recámara. Realmente había alguien observándolas cuando apagaban las luces. 5. Canción de cuna. Estuve viviendo en aquel departamento semivacío. En ese entonces no tenía casi muebles. Llegué con una pequeña mesa plegable, una silla incómoda y un colchón. Estuve durmiendo en el piso hasta que poco a poco me pude ir haciendo de mis cosas. Lo que recuerdo muy bien es que al principio escuchaba a una mujer cantando una canción de cuna, más o menos a las 9 de la noche, hora en que yo estaría recostándome en la cama, una hora antes de irme a dormir. Al principio me pareció bien, se trataba de una voz melodiosa que cantaba o tarareaba la misma canción por espacio más o menos de una hora. Pasaron las primeras 2 semanas y ese ruido se volvió insoportable, se hizo fastidioso y repetitivo. Una de esas noches me levanté mientras escuchaba el canto. Al abrir la puerta de la recámara, esa voz se detuvo. Caminé al baño. Ya no se oía nada. Me asustó pensar que probablemente esos cantos venían de mi propio departamento. Al abrir la puerta del baño, encontré una manta en la taza. Era la manta de un bebé sumergida en el agua. Después de esa ocasión, jamás volví a escuchar la canción de cuna por las noches. Estas 5 historias habían estado rondando nuestra sección de archivos. Todo el tiempo respetamos la privacidad y el anonimato de aquellos que nos hacen llegar sus relatos. Aún así les mandamos un saludo a todos los que nos hicieron llegar sus experiencias. Ustedes saben quiénes son. Y a ti, querida y querido suscriptor, te agradezco por haber pasado a disfrutar de una nueva entrega de relatos. Antes de despedirme, mando a todas y a todos un saludo, bendiciones y deseos de que se mantengan con salud y fortaleza en estos tiempos difíciles. Una mención especial a todas y todos los trabajadores que salen de casa para realizar actividades indispensables en el sector salud, pero también en tiendas, cajeros de autoservicio, aseo, transporte, gobierno, alimentos y más. Ustedes son los verdaderos héroes del país. Gracias. Alguien te observa en la oscuridad.